Bueno, pues va a haber una segunda parte, me ha dado tiempo a quitarme la chaqueta y poco más, porque antes fue venir y en directo ponerme. Una segunda parte porque me estáis haciendo overbooking, saturación en WhatsApp y en mensajes privados, pues dándome vuestras opiniones, lo cual agradezco muchísimo, como siempre, y además no sabéis cuánto, sobre el tema de los frailes levitadores, de los monjes, ¿no? Flotantes, o como queráis llamarlos al revés. Yo es como les llamo, por ponerle un título así romántico, que me gusta, así, literatura. Pero bueno, voy a hacer alguna recogida de lo que habéis dicho antes de irme, porque indudablemente este tema sí que lo trataremos, pero yo creo que mejor los sitios donde, pues si ya os he hablado que allí al lado de las cuevas de Gabá, las cuevas, las minas de Baristita de Gabá, donde estaba esa historia de fantasmas de hombres del Nardental. A la salida del pueblo de Gabá hay unas cuevas, unas entradas que unas están abiertas y otras cerradas al público por las condiciones en las que están, dicen. Allí también se aparecían estos encapuchados y hacían trueques con los humanos, con los habitantes que iban allí, de salud. Les ofrecían buena salud y les practicaban tipos de sanación a cambio de, no lo sabemos porque eso ya los testimonios no lo cuentan. Pero bueno, sí que voy a hacer un poquito de poti-poti de lo que me habéis dicho y he visto en estos minutitos que he podido hacer un descanso. Pero indudablemente es que el tema da para mucho. Lo único que tienen en común entre ellos estas entidades, repito, es la uniformidad o ese uniforme que parecen mostrar, pero que podría ser un engaño para la óptica humana y que realmente puede tener origen distinto, depende del caso y de la historia, porque cada caso en paraciencia es un mundo, aun siendo mismas facultades o un mismo avistamiento. Depende de qué testimonio, pues la investigación puede llevarnos a un origen distinto, ¿no? Del fenómeno inicial al que nosotros pensábamos que nos estábamos limitando a investigar, podemos terminar en otro tipo, ¿no? de fenomenología. Bueno, me habéis hablado de que todos dan bastante miedo los encapuchados. La verdad es que desde siempre, y lo hemos dicho al principio, en el otro vídeo, en el anterior, en la primera parte de los encapuchados y frailes levitadores, es asociado con esa incubos y sucubos que entraban al hogar intentando hacer esa experimentación sexual en aquel tiempo, luego genética en los visitantes de dormitorio, no siempre, pero sí es una de las cosas que más practican, con los humanos, ¿verdad? Esto no es agradable. Y además, porque casi todos los cultos antiguos, los practicantes religiosos de las distintas religiones, sobre todo las politeístas, para hacer ciertas prácticas ritualísticas a lo largo del año, cada uno lo suyo, utilizaban capas y capuchas muy similares en todas las partes del mundo. Obviamente el miedo a lo desconocido y la asociación con la capa ya estaba casado desde tiempos inmemoriales y así ha perdurado en la memoria de nosotros y de las historias que contamos en los países, ¿verdad? Que además son muy, muy parecidas en la leyenda popular. Y hay un ejemplo muy claro que es el que a mí me gustaría, para no responder a todos estos privados, voy a hacer este directo, repito, porque si no es que no podría tener el día de hoy, no hay fin. Pero sí que hay un ejemplo muy claro, el ejemplo de la muerte. ¿Cómo dibujamos la muerte en todos los países? Pues encapuchada, sin rostro, un rostro esquelético, o de una mujer bella que cambiará su aspecto y que se suele mostrar encapuchada. La más famosa de estas imágenes, a través de la literatura, pues esa muerte, ¿no? Con el hoz en la mano, con la hoz en la mano, que ciega a las almas del mundo, que es muy típica de lugares celtas. En Galicia encontramos esa guadaña, porque lo que lleva una hoz de palo largo es una hoz, pero se llama guadaña porque permitía en la antigüedad segar a mayor escala, ¿no? Y hacerlo de una forma más cómoda, segando así, ¿no? Casi segando distante, ¿no? Igual que la muerte, que muestra una indiferencia cuando se lleva las almas, no va con ella. También se muestra muy parecido a los relatos que tenemos en la antigua Grecia o la antigua Roma y en otros, pues como Egipto, donde además se asocia mucho, ¿no? Con el barquero, los barqueros que atraviesan esos lagos como el de Estigia, ¿no? Y que de alguna manera pues van encapuchados y el hábito no hace al monje porque realmente no sabemos lo que hay debajo, pero sí que posiblemente irían
serían entidades que ocultarían, ¿no?, su real naturaleza a los hombres por motivos X, ¿no? Además es imponente, ¿no? Cuando te enfrentas a alguien que hace un cierto tipo de ocultación, se enigmatiza, ¿no?, el ambiente y la comunicación entre esas entidades o seres y nosotros, y el respeto, el humano siempre muestra respeto borreguil, ¿no?, y le da pues unos valores a esas entidades como si fueran tronos a los que seguir. Esto es equivocado. Bueno, pero realmente no que guardemos respeto siempre a todo, ¿no?, a lo que se lo merezca y a lo que no, porque también depende de nosotros mostrar las diferencias. Me refiero a que no les dejemos nuestra alma a disposición de que cada entidad que venga, viva o muerta, nos pueda hacer cualquier cosa simplemente para haberse manifestado, ¿no? Si lo ha hecho a un grupo de personas, ¿por qué motivos a esos grupos de personas y qué realmente quieren ellos, por mucho que parezcan a veces que quieran acomplejarlos o arrinconarlos, ¿verdad? Pues la esencia de esa figura de la muerte, ¿verdad?, de ese ángel de la muerte, también católico, y en otras representaciones lo vamos a encontrar desde Isla de Pascua, yo que sé, a zonas africanas que tienen cultos todavía muy animistas, ¿no?, y muy politeístas, y también representan una especie de muertes pues, que van tapadas, en aquel caso con plumas o con características de animal, pero que no dejan de hacer esa ocultación del rostro, probablemente porque no es humano, ¿no?, o porque la gente tenga ese miedo, ¿no?, esa imposición, porque los símbolos en magia y en esoterismo y en religión son muy importantes para posicionar a los usuarios y dar esa pirámide de poder y aborregamiento que siempre se intenta conseguir a través de las distintas doctrinas, o siempre se ha intentado conseguir usar a los seres humanos, a veces por humanos y tal vez a veces por otro tipo de entidades, quién sabe. Bueno, pues los sin rostros o especies de tierra hueca, otros que se muestran encapuchados, y aquí respondo a un caballero, a un amigo mío que es ufólogo además, que me dice que, bueno, que le han explicado, y a mí también, varios casos de entidades que dicen proceder de tierra hueca aquí en Montserrat y en distintas partes del mundo, y que se muestran pues como estos frailes levitadores, ¿no? Se muestran encapuchados. Lo decíamos también en el otro vídeo, que efectivamente es algo que se da. Y a esta gente en concreto le llaman los sin rostro o sin pupila, porque a veces se muestran con rostro humanoide, pero son bastante altos. Bueno, hay tallas ahí descritas de distinta longitud, pero sí que es verdad que la mayoría dicen que son seres bastante altos, delgados, de rasgos muy pronunciados, muy marcados, ¿verdad? Muy áridos, pero que se muestran sin pupilas. Sin pupilas significa que no tienen iris, o sea, que el impacto de mirar ojos así, que no estamos acostumbrados, imagínate lo que impone, más si van vestidos tipo capucha, ¿no? Ahí como haciendo una ocultación. Y en magia pues tenemos muchísimos motivos que hablan también de encapuchados, desde los practicantes de las distintas magias que han habido y que existen todavía al día de hoy en el mundo, pues se ponen por respeto en distintos rituales, ¿verdad? Y para entrar en lo que se llama la zona del practicante anónimo, yo no sé si hasta dónde habéis ahondado en el estudio de las magias, pero lo cierto es que aunque se vende que hay un líder y muchas siervos y tal, bueno, esto es lo que se ha entendido con el paso del tiempo y se practica en la actualidad, pero no es lo que nos habla el pasado. El pasado dice que es verdad que existían estos cargos como unos roles de mantenimiento de esa, no deja de ser una doctrina, ¿verdad? Los creyentes de magia. Y si no, yo veía un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, a los celtas o a los pueblos vikingos, de ese paganismo más cercano por nosotros, y que realmente, pues sí, había estos titulismos, diríamos, estas clases, estos status quo dentro de unos vivían mejor y otros menos gracias a los puestos que tenían dentro de esa doctrina, ¿no? Pero a la hora de practicar los ritos y sobre todo lo que son las doctrinas animistas, que es de contacto con la naturaleza y lo que nos rodea, las fuerzas de la naturaleza
que representan los primeros dioses de contacto directo con el ser humano, porque además habitan dentro de él, pues en este caso se solían practicar con la cabeza cubierta, a modo de respeto y de anonimato. Dentro de un ritual era más difícil reconocer a los integrantes de lo que hoy en día llamaríais sectas mágicas, ¿verdad? Era muchísimo, muchísimo más difícil. Y luego también se utilizó este anonimato humildad para los franciscanos, jesuitas y, bueno, pues la mayoría de monjes mendicantes, y también, como hemos dicho antes, los trapenses, los cistercenses, los benedictinos, ¿no? En cuyos hábitos pues tenían el uso de la capucha por abrigo, ¿verdad? Pero también para practicar desde el anonimato una reclusión interna, ¿verdad? Una especie de, en oración, para permitirse una reclusión espiritual interna, y para cuando estaban en grupo haciendo alguna liturgia, entonces entrar en esta humildad, ¿no? Forzada, que es con tapar el rostro. También es cierto que la mayoría de rituales mágicos que se dan en todas las culturas se practica en magias que lo que quieren evitar es el contacto de la zona craneal con el universo. Voy a decirlo de una manera, pero no os enfadéis ninguno conmigo, no lo toméis a mal. No os sintáis ofendidos si tenéis algunas de estas ideologías. Pero se piensa que el uso de la capucha en muchas doctrinas está hecho para desconectar a los adeptos de su vértice o una de las uniones más potentes energéticas con el universo. Si durante un proceso de tapado se quita esta conexión, entonces la persona es más manipulable, es más manejable, porque sus centros energéticos de entrada, aunque están, ¿verdad?, estarían ahí. Y de ahí sí que vendrían los colores que se utilizaban, porque nosotros vemos blanco, negro, gris, pero en la antigüedad los tintes los tenían que los tenían, y bueno, normalmente la ropa de lana tiñe muy mal y se destiñe, y la mayoría de estos hábitos que se hacían en distintas culturas era lana animal, ¿verdad? Nos guste o no, se hacía así, y el tinte absorbía muy mal. Pero la búsqueda del color, el negro, estaba en taponar totalmente la entrada. Yo no voy a decir religiones, órdenes y cultos mágicos, pero imaginaros lo que voy a decir de los colores, porque esto es algo que incluso hay tratados alquímicos que intentan explicar el porqué de los anteriores cultos o doctrinas mágicas, psicomágicas, de alguna manera empleaban estos colores en sus capuchas, y que no tenían que ver tanto con el liderazgo, sino con lo que querían bloquear o abrir. El color negro lo que hacía era bloquear totalmente lo que sería la zona craneal, ¿no? Lo que vosotros llamáis chakra. Aquí, porque sí que es verdad que comparten todos que ahí había una conexión con el universo, ¿no? Pensaban eso. Normal, porque cuando activamos facultades, una de las primeras pulsaciones que notamos es aquí. Incluso los antiguos la notarían, por lo tanto, sin saber de chakras, ellos ubicaron que aquí había un punto importante, y en la nuca otro punto importante. Y en la zona que nosotros decimos muchas veces cuando practicamos experimentación, en la zona posterior a las orejas, otra entrada masiva de información, la que nos viene regida por la parte del hipotálamo, del tálamo, ¿no? Entonces, taparla era fundamental, y hacerlo con un color u otro iba a determinar si bloqueaban todas las energías o solamente iban a bloquear las que no les interesaban. De ahí los colores negros, ninguna. El color blanco es entrar la blanca. Yo he hablado en el primer vídeo antes de dos órdenes distintas, dos colores distintos, que además fueron antiguos antagonistas. Motivo de reflexión. Yo he reflexionado durante mucho tiempo, todavía lo hago, sobre este punto, ¿verdad? Y luego otros colores, que si naranjas, que si rojos, etcétera, que también tendrían posiblemente esta segunda función, porque aunque no nos lo parezca, todo símbolo, todo signo, todo color, toda forma, en una práctica mágica va a tener un motivo y un uso, porque no se hacía la magia, me la invento, sino que se hacía la magia sabiendo lo que se hacía al detalle. Por eso es que era importante hacer unas fechas con unos objetos que previamente tenían unas preparaciones, que estos detalles
no es como ahora, allí lo medían todo. Y en los teñidos que decíamos anteriormente, pues en las prácticas de estas magias era complicado, ¿verdad? Entonces normalmente lo encontramos sobre todo en Europa Este, la zona ya Rusia que da para zona donde habitaban las antiguas chamanas, ¿no? Y los cultos cíngaros, luego posteriormente, que reconocemos por las zonas años o siglos posteriores por Bulgaria, Rumanía y todo eso, los cíngaros, ¿verdad? Esa ruta que hicieron, que ellos creían muchísimo en la magia, pues esos hábitos, después de una práctica ritualística, terminaban con los malos teñidos, porque eran tintes o de vegetales muy concretos, o de sangres, o de polvos, o de tierra muy concreta, terminaban en las hogueras de hecha noche, cuando cada uno de los integrantes volvía, dejando ese anonimato, a tomar su identidad con la fuerza renovada de ese ritual. Esto supongo que sí que lo sabéis, yo lo repito. Bueno, y luego está el caso de las damas blancas, esas damas, esas hadas, esas faerito, que equivocadamente no son hadas, sino fae, son una avenida de los Tuatha Dana, una avenida extraterrestre. Bajaron con un barco, Dana, la diosa Dana, llegó a Irlanda en un barco volador, dentro de una nube se mostró a los humanos y a los gigantes que habitaban en aquel lugar, y entraron en conflicto con los gigantes y se aliaron con los humanos, pero ellos no dejaban de ser unos probables extraterrestres. Bueno, pues cuando se fueron a lo que místicamente se conoce detrás del velo, que no es más que una especie de pared invisible o que invisibiliza a lugares determinados donde ellos todavía moran en paralelo y en convergencia con nosotros, pero no los podemos ver, y de ahí nacen los mitos de las ciudades que aparecen y desaparecen, de lugares, ¿verdad?, de personas que aparecen de la nada. Pues ahí también, de ese mundo intraterreno, invisible, procede el mito de las damas blancas, de las fae, que son híbridos que pueden habitar en los dos mundos, en los mundos de los fae, de los seres hijos de estos dioses que vinieron con humanos, y al mismo tiempo en posteriores hibridaciones con los humanos, pues se humanizaron más y ya también pueden habitar en el mundo nuestro, ¿no? Y cuando aparecen las damas blancas, sobre todo buscan el recurso, las mujeres, de lo que hemos dicho antes, de los íncubos y sucubos, buscan perpetuarse con seres humanos según las viejas leyendas, aunque tengan hijos entre ellos, buscan ir como sustituyendo su ADN para humanizarlo más, para aferrarse más a este planeta, pues que de alguna manera ya son, pero no proceden, ¿no? Entonces necesitan como readaptación. Seres que son más longevos que nosotros, que parecen tener tecnología. Sí, las damas blancas, esos que creemos fae, de los cuentos infantiles, vienen de una avenida extraterrestre, la última conocida, la irlandesa, ¿verdad? De ahí del norte, la zona de Atrin, que aparecieron con batallas de gigantes de por medio. Pues ahí ellas también se muestran anónimas en la noche, de tanto que se muestran anónimas, a veces se van y los hombres que han estado con ellas, o las mujeres que han estado con ellos, no les han visto el rostro. De hecho, aquí hay una leyenda que tenemos en la zona alta de Girona, que es la pesanta. La pesanta es un ser encapuchado que aparece en la cama y es una íncubo o una súcubo, depende de a quién elija, ¿no? Hombre o mujer, porque tampoco no se ve, no se sabe, no se muestra el rostro, pero se posiciona en el lecho en la hora durmiente de la persona, y la persona se levanta en un parálisis nocturno, se encuentra con aquella cosa encapuchada a la que no puede ver trozos, pero no la cara completa, con lo cual imaginaros el pánico de esa persona. Ahí la leyenda le llama pesanta y afectó a bastantes personas. Es un mito, pero un mito con incidentes reales. Ahora, que lo hiciera una entidad como la describe, encapuchada, que se aplanaba en paralelo encima de un durmiente y le asfixiara casi hasta el ahogo y la muerte, pues no se sabe. La verdad es que en aquella época hubieron muertes súbitas de niños sobre todo y de personas débiles en la zona, y se asociaba, pero en la antigüedad se estudiaba de aquella manera y no se separaba bien del mito, y claro, es complicado, pero podría tener que ver por ahí, ¿no? Esas entidades híbridas. Encapuchados, los guardianes de camino. Sí, me la ha recordado una amiga,
Y bueno, otra amiga me ha recordado que muchas entidades de lugares sagrados o lugares de poder también se muestran encapuchados y rara vez se muestran con rostro descubierto. Y os voy a dar toda la razón porque la tenéis, así es o así se testimonia. Y se testimonia, sobre todo las de agua, las que se muestran cerca de fuente. En los guardianes de camino existen varias cosas. Los caminos son puntos telúricos visibles que hemos creado los humanos, posiblemente encima de otros puntos telúricos. Son rutas que unen poblaciones, lugares, grupos de seres con grupos de seres, y donde se han hecho desde siempre un montón de prácticas de distintas formas, y donde además hay el mito de que fallecidos de accidente o de muerte traumática, los arcados que se ponían para escarnio y escarmiento a los habitantes de las poblaciones en su entrada, pues todas estas almas, ¿verdad?, decían que se quedaban en los lindes del camino de las rutas antiguas, y que al día de hoy en algunos lugares todavía perdura la aparición de estos seres, entidades por lo tanto errantes. Pero estos fueron humanos y son desencarnados. Disculpadme. Realmente en los caminos ha habido de todo. Todavía hoy los cultos afrocaribeños practican algo que otras magias paganas también han practicado de forma milenaria. En los cruces de camino se hacían pactos, se hacían llamadas. Esto que vosotros veis en películas de los pentáculos, ¿no?, y pentagramas y llamamientos a entidades de intermundo o energías poderosas para una finalidad concreta, se llaman conjuros. Cuando hacemos un conjuro no estamos haciendo una magia ni estamos pidiendo una bendición, no. Cuando hacemos un conjuro estamos conjurando a una entidad a que venga a nuestra presencia, y ya determinamos que vamos a hacer un pacto con esa entidad. Así, cuando conjuramos, realmente nos metemos en un mundo desconocido que no es muy recomendable y que luego tiene su pago. Eso dicen los que entienden, yo no entiendo, pero si entendiera también lo diría, claro. Así que los cruces de camino, normalmente la gente lo que hacía, según el mito, era a cambio de el alma de un familiar. La gente se cree que es de su alma, ¿no? Esto se lo debemos a historias, ¿no?, de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero realmente lo que se hacía en los cruces habitualmente, y se sigue haciendo en África, y se sigue haciendo aquí en España, se sigue haciendo en Latinoamérica y en otros países, en los cruces de caminos, no se vende el alma, no se cambia el alma, sino el alma de un familiar, de alguien que ames mucho. Yo no entiendo que haya personas que puedan siquiera plantearse de hacer cosas así, pero a verlas, haylas. Hoy en día te lo van a hacer sacerdotes, te entierran, pero lo que ellos hacen no es conjurar, te entierran cosas allí para que no te hagan daño, para que las entidades que dominan las 4 dimensiones, depende de cómo lo vean ellos, pues te protejan. Eso es una cosa, los enterramientos, ¿no? Otra cosa es dejar allí una cosa para que avance energía positiva, pero cuando se conjura en un cruce de caminos, realmente lo que hay es un pacto de alto nivel y fuerte, eso se dice, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Que las almas que se han pactado, se decía que también quedaban en esos cruces de caminos, y que como estaban un poco así agoreras y desesperadas por ese encarcelamiento inmerecido de un ser que decía amarles, pues indudablemente cuando pasaba por allí alguien, ¿verdad?, típico accidente, típico intento de accidente, esas cosas nefastas, ¿no?, que solían pasar, y era por esto, porque querían compañía. Bueno, pues esto todo es mito, es leyenda o no, porque yo conozco a muchos de vosotros que me habéis contado experiencias propias, incluso yendo en coche, que es un lugar aparentemente protegido y que, bueno, parece dar la sensación de que te separa de la tierra del suelo, que es ese camino, y de los cruces de camino. No cualquier cruce de camino vale tampoco, tiene que tener unas condiciones. De hecho, tiene que ser un cruce de camino de vías importantes que crucen desde lugares telúricos, santos, sagrados, o con algún tipo de... Lo hablamos otro día, lo hablamos pero otro día. O lo habláis vosotros, si sabéis más que yo, lo ponéis ahí en el muro. Bueno, pues sí, los guardianes de camino
a diferencia de estos fallecidos que se quedan en los caminos, en los lindes, en los espectros, o de estas entidades aferradas a esos cruces de caminos por culpa de conjuros y ventas y compras de alma, los guardianes de camino lo que hacen es que precisamente cuando se acumulan almas en esos lugares tienen que mandar a un guardián que es una entidad natural. Eso es lo que dicen los antiguos, los malas lenguas para nosotros, ¿no? Porque como no los entendían, hablaban en un dialecto muy propio de ellos, pues le llamaban los malas lenguas, no porque tuvieran mala lengua de educación. Y bueno, pues ellos lo que hacían era poner su propia entidad, atraían, o sea, los cultos antiguos atraían, llamaban, conjuraban de otra manera una entidad guardiana de camino para que tuviera dominados, pacificados e incluso fuera aliviando, ¿no?, el camino de los que estuvieran allí retenidos en esa jaula, cárcel, ¿no?, que por pactos y tonterías de los humanos pues hubieran quedado ahí retenidos. Y entonces aparecía la figura del guardián de camino, que era un encapuchado que, a diferencia de los demás, es blanco, luminoso y radiante. Para unos y para otros es un guardián encapuchado, plateado o dorado, ¿verdad? Que no se mueve de los cruces, está su posición, aunque ellos puedan controlar lo que pasa a lo largo de los lindes, de los caminos, su punto, su enclave está en esos cruces de camino donde se han ubicado unas ciertas piedras o unas ciertas cosas para que ellos estén allí protegiendo ese lugar. Y esos guardianes, a su vez, con esas piedras, han sido trasladados desde lugares sagrados pues los que tengan esos cultos, de sus lugares de poder, ¿verdad?, de sus nomen, de lugares de reunión, han sido traídos, transportados allí para que hagan esa función. No sé si sabéis esto, si no, ahora lo sabéis. Yo creo que sí, pero bueno, lo explico por aquí, que es que si no, escrito, imaginaros todo esto, me da a mí algo, para eso me pongo a escribir libros y termino antes. Y indudablemente los guardianes de camino no trabajan para los humanos, ellos están allí para proteger a los humanos, tanto si se lo piden como si no, de las almas retenidas o de la morralla, de las babosas, de los bulbos energéticos, de la basura energética, de los insectos energéticos que quedan ahí, residuales de las larvas, ¿no?, llamáis, de todos esos rituales cochambrosos, innombrables, de gente capaz de vender el alma de alguien que ama. Y se han dado casos históricos de gente que ha vendido incluso a sus hijos recién nacidos para conseguir algo en la vida. Pues bueno, pues así está la cosa. Encapuchados los vamos a encontrar de todo tiempo, pero no hagamos, repito, no hagamos del hábito al monje, ni creamos que porque todos lleven unas formas parecidas son el mismo fenómeno, en el caso de que todos sean reales. Yo no tengo dudas, pero claro, siempre tengo que dejar la puerta abierta. ¿Por qué no tengo dudas? ¿Porque los he visto? Puede ser. Pero no es eso. No tengo dudas porque sois tantos lo que contáis la historia que cuando yo llego a algún sitio y me creo que es un mito y una leyenda, empiezan a salirme testimonios reales y los conoces y dices, algo vio, algo hay, y posiblemente lo vio encapuchado. Y así pues están en los caminos, en los monasterios, en las habitaciones, en las paredes, ¿verdad? Son la sombra encapuchada, levitadora de los fenómenos desconocidos, pero por ahora, porque un día dejaremos de tenerles miedo, porque también es verdad que estamos dejando de hacer esos rituales que dejaban enganchadas muchas cosas en los cruces de camino, en las viviendas, en los lugares, ¿verdad? Reconvertían en maligno un lugar que tenía una influencia energética muy bendita por la acoplación astronómica que tenía, ¿verdad? Y bueno, pues al no hacer esto ahora, quizás, ¿verdad?, ellos van desapareciendo con el tiempo justo de que entendamos lo que son. Así que gracias por vuestras opiniones y tal. Sé que me queda por responder algunas. Ya trataremos el tema otro día y si no, como siempre, os animo a que seáis vosotros los protagonistas, que nos enseñéis aquello que pensáis, que opináis o que creéis o que habéis vivido.
porque es fundamental que esclarezcamos lo que otros quieren. Que se quede en penumbra, pero si la penumbra lo que da es miedo y hay que buscar la luz, si no, ¿por qué me pongo yo aquí un foco? Para que no me escuchéis y no me asociéis con algo. Lo pongo con la condición de que se esclarezca el ambiente donde habito. Así que hay secretos que sí que es verdad peligroso de dar en un momento en que la humanidad no está preparada. Entiendo que pueden ser mal usados. Esto lo entendemos todos. Pero una cosa son mantener secretos en lugares adecuados y aún así hacerlos funcionables. Y otra cosa es mantener cosas sucias en la penumbra, porque no dejan de ser basuras en los armarios. ¿Os imagináis milenios de basura en los armarios? ¿Cómo de mal huele la historia de la magia, de la religión, de los credos? Pues eso, mientras uno ponían almas, los otros bajaban guardianes. Elegir es de todos. Pero sobre todo es importante aprender que conjurar no es hacer un ritual y no es ponerle energía. Eso es otra historia. Conjurar es atraer una potente entidad interdimensional de tu credo o doctrina. Un besito muy fuerte a todos. Ahora ya no os saludo, pero porque no os veo. Un besito muy